Felizmente, todo bien, todo bien. 8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40. Usted está con Unitel Noticia Matinal. Bueno, en la mañana de hoy también hemos querido invitar a Antonio Álvarez. El año pasado estuvo con nosotros. Ahora, gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Y la invitación es porque ahora pues se avecina las próximas elecciones regionales y municipales. Y, y hay que irle advirtiendo algo a la población, hay que irle diciendo algo. A ver, háblenos, ¿cómo ve este panorama electoral? A ver, dependiendo de cada zona, tiene su propia singularidad territorial, su propia singularidad demográfica, poblacional, y siempre surgen los candidatos, los prospectos de candidatos, precandidatos, aspirantes de candidatos, que ya van saliendo con una que otra propuesta, unas veces razonables, pero otras veces no muy razonables y descabelladas. Entonces, el ciudadano, cuando ve que ya se le vienen pues estas próximas elecciones regionales municipales, tiene ya que empezar a ver qué es lo que te plantea este aspirante o precandidato, ¿no? Con miras obviamente a desarrollar toda su futura estrategia de campaña en base a sus propuestas y planes. Entonces, el ciudadano tiene que ser lo suficientemente perspicaz, cuidadoso, de saber por quién va a votar. Y él mismo tiene que empezar a hacer una pequeña proyección de que los planes que le están ofreciendo puedan ser concretados o no puedan ser concretados, qué tan factibles puedan ser o no puedan ser. Entonces, hay un gran trabajo por parte del Estado, del gobierno, de darle las herramientas al ciudadano para que pueda saber por quién vota y cómo vota, ¿no? Esa Ahora, es la situación. y yo entiendo de que ustedes, los especialistas en planificación, en procedimientos administrativos, en todos estos temas, son pues los indicados y los llamados, y claro, cómo no, los comunicadores sociales, periodistas y los que están en medios de comunicación, son los llamados de hacer entender a la población qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Dígame, Antonio Álvarez, ¿es viable la internacionalización del aeropuerto de Jauja? Bueno, antes de dar la opinión, yo quiero solamente hacer una precisión. Muy por independiente del candidato, siempre es bueno analizar... Al margen de quien hay que sea. analizar la propuesta. ¿Qué tan viable puede ser? ¿Qué tan planificada puede ser? Porque no te olvides que lo principal de una propuesta es que ésta llegue a tener valor público, ¿no? Y que sobre todo llegue a satisfacer las necesidades del ciudadano. Eso es lo básico, eso es lo principal. Pero para eso tiene que desarrollarse un adecuado estudio técnico. Entonces, si tú lo lanzas como propuesta, lo primero que tiene que hacer el ciudadano es evaluar la viabilidad de esa propuesta. Entonces, si uno entra a analizar y evaluar qué tan viable es, se va a dar cuenta que ya tiene un problema de eficacia técnica. Entonces, sobre ese supuesto, uno tiene que analizar, primero, informarse, cuáles son los problemas técnicos que puede haber en hacer efectivo la internacionalización del aeropuerto de Jauja, ¿no? El análisis técnico, primero, la realidad ambiental, que están pegados tenemos los cerros, que están alejados tenemos los cerros. Realmente la pista va a permitir recibir aviones de tremendo calado, porque estamos hablando de vuelos internacionales, no locales, ¿ya? Que son estos aviones unos tremendos animales. Tremendos, tremendos, aviones muy grandes. Entonces, se supone que estamos ante un aeropuerto que debe tener la capacidad técnica, logística y todo lo que ello implica para poder recibir vuelos internacionales. Entonces, nos encontramos que tienes un problema técnico. Ahora, si tú lo pones como plan de campaña, como propuesta marquetera, como miras a la CRM 2018, el ciudadano tiene que ponerse en el supuesto de ver qué tan factible es y qué tan factible es que se puede implementar durante la próxima gestión. Porque a lo mejor en la próxima gestión te la vas a pasar debatiendo si es que es viable técnicamente o no. Y por lo pronto se va a pasar toda la próxima gestión y nunca la has implementado. ¿Sabe qué pasa, Antonio? Yo creo de que el ciudadano lo mínimo que tiene que hacer ante cualquier propuesta, de quien sea, preguntarle cómo lo vas a hacer. Ahí viene el tema de la planificación. ¿Cómo? Ahí viene el tema de la planificación. Entonces, el ciudadano tiene que preguntarse cómo. ¿Con cargo a qué partida? ¿Con cargo a qué presupuesto? Explíqueme usted cómo va a ser el flujo de inversiones, ¿no? Entonces, el candidato, del momento que plantea una propuesta de ese tipo, ya tiene que tener la perspectiva, la proyección de cómo lo va a implementar, cómo va a superar el problema técnico y qué tan eficiente y eficaz lo va a hacer, ¿no? Esa palabrita está de moda en la nueva gestión pública. ¿Qué tan eficiente y eficaz va a ser? ¿Y cómo va a llegar a darle valor público? ¿Y cómo va a superar los problemas técnicos para que esto pueda llegar en beneficio del ciudadano? Si no, vas a tener una propuesta fantasma.
y nunca la vas a poder concretar. Ese es el gran problema de las propuestas que llegan muchas veces al electorado, ¿no? ¿Cuál debería ser en todo caso el rol del ciudadano ante cualquier propuesta de cualquier candidato? Informarse liminarmente. Primero, filtrar a su candidato. Hablábamos hace un rato, saliéndonos un poquito del tema, pero está muy vinculado, de que el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado las ventanillas únicas electorales, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante porque te junta información coactiva, te junta información de antecedentes procesales, judiciales, deudas alimentarias, todo lo que tú puedes hacer para filtrar a un candidato. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, que eso solamente está disponible para los personeros. Te decía que esa información tiene que estar para cualquier ciudadano, de manera que pueda filtrar a su candidato. Superar esa información, entras a ver lo que son los planes de campaña, ¿no? Que tan articulados puedan estar y que tan sostenibles técnicamente también puedan estar. Siempre pregúntate cómo y con qué fondos, ¿no? Y cómo lo van a hacer y cómo lo van a monitorear. El primer llamado a controlar eso es el mismo ciudadano, ¿no? Porque si el ciudadano no está detrás de las propuestas liminares de sus aspirantes a candidato, de sus simpatizantes políticos, etc., mira la futura autoridad política que va a poder tener. O sea, que este es un rol muy importante y el del ciudadano. Es el ciudadano quien tiene que ahora más que nunca ser totalmente responsable al momento de emitir su voto. El actual gobernante de Junín, por ejemplo, ofreció una carretera entre Satipo y Cusco. Le hizo alucinar a la gente de la selva central. Dijo, ¿saben qué? La gente que viene a Cusco con una carreterita te la traigo aquí a Satipo. Y aquí vamos a tener un atractivo del zoológico más grande del mundo. Y la gente nunca le preguntó, ¿y cómo lo vas a hacer? Y nunca se hizo. Y nunca se hizo. Ese es el tema de las famosas propuestas que ya lo hemos hablado, ¿no? Lanzas una idea, tal vez puedes tener la mejor intención de hacerlo, pero resulta que tal vez el personal que te acompaña, los técnicos que tienen, no están en la capacidad de poder hacer efectiva esa propuesta. Primero porque no conocían o tal vez no se preocuparon de tener la información de qué presupuesto está recibiendo, ¿no? O segundo, ha decidido tal vez tú priorizar otros proyectos. Ahora, lo que usted está diciendo es totalmente cierto y válido, y esto me da pie para preguntar, y lo siguiente, y usted podrá decirnos algo adicional. Por ejemplo, vamos a tocar la Municipalidad Distrital del Tambo. Ok. Como presupuesto promedio, está entre los 55, llegando así a regañadientes hasta los 60 millones de soles anuales. ¿Ok? Y en esos 60 millones de soles, más, soles menos, están lo que son gastos corrientes, Recursos propios. está la ejecución de obras y todo lo demás. ¿Ok? Para todo, promedio 60 millones. Pero hay candidatos que están ofreciendo obras que superan pues los 100, 200, 300, 400, miles de millones de soles, y el presupuesto de la municipalidad es nada. Ya. Es ahí donde yo ya no los llamo, pues digamos, alcaldes ni gobernadores, sino simplemente tramitadores. Porque lo que suelen decir, vamos a gestionar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que son simplemente tramitadores. Hay una irresponsabilidad tremenda en ofrecer algo que no vas a poder cumplir, ya sea por falta de presupuesto o teniéndolo, te excedes pues un buen porcentaje, ¿no? Tramitadores o responsables políticos, ¿no? Porque no se pone a pensar que la labor de un candidato a alcalde, un gobernador regional, los regidores, ¿no? Es servir al ciudadano. Al final tiene que ser ese el servicio, ¿no? ¿Cómo llego yo a prestar satisfacción al ciudadano? Entonces, si yo voy a prometer 10 obras, pero mi presupuesto solamente me alcanza para 5, estoy siendo un total irresponsable. ¿Cómo llego yo entonces a satisfacer las necesidades de mis ciudadanos? Y sobre todo, ¿cómo llego yo a cumplir mi propuesta de campaña? ¿Te das cuenta? Exacto. Ese es el gran problema de la mayor parte de candidatos a quienes obviamente yo les recomendaría, porque hemos venido, tú sabes, a también dar ideas y sobre todo sacar lo mejor que podemos dar en beneficio del ciudadano, ¿no? Ahora, en base a ello, háblenos por favor sobre la planificación estratégica con miras a las próximas elecciones regionales, o bien para el ciudadano, o bien para los movimientos o partidos políticos. Bueno, eso tiene que entenderse como todo un engranaje. Para empezar, se tiene que hacer ya planificación desde el momento que yo soy precandidato, porque yo estoy lanzando propuestas. Yo tengo que hacer ya planificación. Yo tengo que hacer un análisis prospectivo liminar en los 3 niveles de gobierno, pero en este caso más que nada en el local, ¿no? Y en el regional o provincial. Entonces, yo tengo que hacer una proyección liminar y decir, ¿cómo voy a ejecutar, ¿no?
mejorar todos los puentes acá de Huancayo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo darle mayor eficiencia? Tienes que obviamente hacer tu estudio, tienes que hacer tu proyección, tienes que obviamente hacer tu flujo de beneficio al ciudadano, tienes que hacer tu monitoreo y sobre todo, esta palabrita, darle valor público, ¿no? Y el valor público es lo que te va a permitir saber si es que estás ante una propuesta que va a traer beneficio al ciudadano, ya sea sobre temas de impacto, ¿no? O sobre temas de resultado. Porque en la medida que tú brindes ese resultado al ciudadano, vas a poderlo retroalimentar. Y si tú lo retroalimentas, lo mejoras y llegas ya a los niveles de calidad en el servicio público. Entonces, pero te estoy hablando de quemar etapas y muchos no pasan ni siquiera de la primera etapa. Y así llegan a hacer gestión pública. Y así terminan la gestión pública. Y terminan muchas veces con resultados en rojo y muy pocas veces con resultados en azul. ¿Te das cuenta? Ahora, ese es el tema. Entonces, toda esta planificación, y esto ya con un poquitito de un asesoramiento gratuito a los movimientos o partidos políticos, tendrían que empezar desde que quienes están yendo como candidatos. Eso es básico. ¿Quiénes están yendo para que no salgan, por ejemplo, con la novedad de la tanda de gente inepta que ha puesto pues Fuerza Popular en el Congreso? Es que ahí hay un tema. Una eficiente gestión pública te va a permitir legitimar tus procesos, tus propuestas sobre la base de una aceptación política. Porque si no, olvídate, pues. Porque, bueno, usted no vive aquí en Huancayo, pero, bueno, yo quisiera invitarlo, pero mejor no le invito. Porque si usted va a una sesión de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el Consejo de la Municipalidad, son para llorar. 2 o 3 son los que hablan, de los regidores. El resto simplemente son convidados de piedra. Solamente sirven para levantar la mano. Nada más que para eso. Entonces, ¿para qué se va a elegir ese tipo de gente que no va a contribuir con el desarrollo de la ciudad? Bueno, el regidor tiene una función primordial, ¿no? Representar al grupo de vecinos que lo han elegido. Pero por supuesto. ¿No? Y obviamente dirigir eficientemente las comisiones en las cuales participa. Porque no se trata de que él sesiona, en las sesiones o en los directorios de los regidores levante la mano y diga, ¿no? Tiene una comisión, se le asigna una comisión y su labor es sacar adelante, ¿no? Esa comisión en beneficio de los ciudadanos que lo han elegido. Claro. O sea, todos tienen su participación. Mire, yo no sé si exagero, pero yo hablo lo que la gente piensa, lo que la gente siente, y eso es lo que yo expreso y lo estoy haciendo constantemente a través de este medio. En lo que respecta a mi persona, a este programa, quiero que usted se entere que hemos tomado una posición. ¿Cuál es? En base a la coyuntura que estamos viviendo. Ante la eventualidad que venga algún candidato, yo prácticamente no le voy a preguntar, señor, ¿qué es lo que va usted a construir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué puente me va a poner? No, señor. Mi primera pregunta va a ser, y están advertidos los candidatos, si quisieran venir, señor, ¿usted va a robar o no va a robar? Porque ya estamos hartos. Obviamente me va a decir, señor, yo no voy a robar. ¿Y qué me garantiza que usted no va a robar? Entonces, sobre esa premisa, díganos algo. Bueno, para empezar, no es necesario irnos al extremo. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como comunicadores sociales, es dar las herramientas al ciudadano para que pueda saber elegir y elija, obviamente, la mejor propuesta de candidato que le dé ese beneficio, porque el ciudadano busca candidatos, busca autoridades políticas para que ellos, en base a la planificación que acabamos de hablar, ¿no?, pueda llevar mejores resultados al ciudadano, satisfacer sus necesidades. Y ¿cómo podemos hacer un correlato de esto? Pues sencillamente el Estado, el gobierno nos da mecanismos para poder, tal vez vía una entrevista con el candidato, plantearle temas técnicos, no muy complicados para el ciudadano, y obviamente se va a poder sacar adelante una idea de si es el candidato o no es el candidato. ¿Cómo lo piensa hacer, por ejemplo? Es una premisa básica. ¿Y con qué fondos también? No, es válido, pero ¿sabe qué pasa? Yo empecé diciéndole, en base a la coyuntura que estamos viviendo, que la gente ya está harta, ya no cree en nadie. Porque cada quien nos sale con una nueva novedad. Bueno, es que tampoco vamos a creer en la anarquía. No, obviamente que no. Claro. Obviamente que no. Por eso es que se le dice al ciudadano, por alguien se tendrá que votar, pero no por el mal menor, sino por alguien que uno considere. A ver, yo le hago una pregunta. Si las elecciones municipales fueran mañana y yo no he encontrado un candidato que despierte mis expectativas, porque ya he analizado, me he fijado las listas y me he dado cuenta que es más de lo mismo y que no amerita mi confianza, ¿cuál debería ser la actitud del ciudadano? Bueno, el voto es secreto, pero yo creo que si se llega a ese nivel en el cual yo no creo en los candidatos, ¿no?,
podemos tener muchos votos en blanco. Muchos votos en blanco. O también, si es que se trata de un ciudadano que no tiene mucha cultura política, marcará aquel del cual primero se acuerde. Y Dios sabe quién llegará a hacer el cargo político. Entonces, mire, ese es el trabajo principal. El ciudadano tiene que saber buscar información. La información está ahí. Tiene que saber filtrar, tiene que saber interrogar a su candidato, tiene que preocuparse por saber qué tipo de servicio, de producto desea para salir adelante a nivel de su circunscripción local, etc., etc., porque si no, se va a dar lo que usted dice. Claro, es que para eso nosotros nos estamos fajando todos los días en el intentar de decir que la responsabilidad es del pueblo. Sí. No podemos decir que vote por uno o por otro, es totalmente la libertad del pueblo. Y para no volvernos a equivocar, es que tenemos pues que hurgar con cada uno de los candidatos y que no nos debemos dejar sorprender pues porque quien más te regala, porque es una pésima costumbre. Es un tema muy delicado y lo único que nosotros siempre vamos a decir en este programa a la población es de que la responsabilidad es del pueblo. No sé cómo lo harán, obviamente nosotros aquí vamos a ser totalmente responsables de estar orientándolos, de estar presentando a cada candidato, aún así sea solamente en nombre, indicando sus antecedentes, de dónde vienen, hablando inclusive de presunciones, pero finalmente quien la determinación la tomará el pueblo, ¿no? Por supuesto. Finalmente la tomará el pueblo. Por supuesto. Y un tema importante, A ver, estamos ya en la ruta de la planificación. El Perú se está poniendo en un eventual panorama o un pronóstico cómo vamos a llegar al 2030, porque en 2021 ya lo tenemos a la vuelta de la esquina y se están haciendo ya las perspectivas para el año 2050. Y en ese proceso se está teniendo ya muy en consideración a los gobiernos locales. Eso es básico. Ay, Dios. Los planes tienen que ser articulados, la política local con la política regional y con la política sectorial y la política nacional. Mire, no sé si será su preocupación, pero sí la mía, y creo que de mucha gente. Mi preocupación es de que ojalá podamos encontrar gobernantes que nos roben, que no nos roben, que no nos metan la mano al bolsillo, nada más que eso. Porque usted no me dejará mentir, ¿cómo está en este momento la administración pública? Realizando gastos, pero ¿qué gastos? Desperdiciando el dinero. No son inversiones, efectivamente son gastos. Alquilando locales por 15 millones de soles, 7 millones de dólares, 2 millones de dólares. Es decir, no hay eficiencia en el gasto. Y que no me digan, pues mire, ya ahí salta la suspicacia, que no me digan que una funcionaria que contrató en alquiler por 17 millones de soles, ¿no le cayó su alita? Por supuesto que debe haberle caído. Por lo que se ve, debe haberle caído. Eso ya lo dirán las autoridades. Estás hablando de local me parece... el propio local que está encargado para la organización de los Panamericanos, $2,5 millones. Eso, el local de los registros públicos que también ha salido hace poco, ¿no? Entonces, ya la Contraloría está entrando a tallar ahí y si se determina la responsabilidad, todo el peso de la ley. Aquí siempre estamos diciendo, ¿dónde está la Contraloría? Por Dios, ¿dónde? Es que salta la especulación después de todo lo que ya se ha visto. Es cierto, es cierto. Yo vi temprano una cobertura respecto a una aparente acto de omisión de un funcionario del Jurado Nacional de Elecciones, que no quería dar información. Lo he visto temprano hoy día. Lo he visto temprano. Aquí en el canal. Sí, así es. No nos olvidemos, hablando del tipo de servidor público, de funcionario público, que todos son sujetos de control. Todos, desde el funcionario de bajo rango hasta el de más alto rango. Y hay que hacer que la Contraloría funcione. Según el Centro Nacional de Planificación, el ente encargado de controlar y fiscalizar estos procesos es la Contraloría. Tiene que funcionar, hay que hacerla funcionar, hay que exigir que funcione. Pero sabe una cosa, también aquí tenemos como peculiar punto de vista, los fiscalizadores, la Contraloría, los procuradores, no deben servir para encontrar problemas. Deben servir para prevenir problemas. Por supuesto. Porque deben estar al pie. 100 millones de soles, ok, esto es mío. Desde el principio ir fiscalizando, así nos evitamos problemas. Así es. Eso forma parte del monitoreo, de con qué eficiencia y eficacia haces tu labor sectorial, ¿no? Porque la Contraloría es un ente encargado de fiscalizarte a todas las entidades públicas. ¿Cómo haces tu proceso de fiscalización y control? Si lo haces mal, no estás haciendo bien tu trabajo. Yo le tengo que agradecer a Antonio Álvarez, especialista en procedimientos administrativos. Me hubiese gustado hablar muchísimo tiempo más porque usted es un baúl que uno destapa y encuentra cosas muy interesantes como que te puedes llevar todo el día conversando. Pero siempre se suele decir. El tiempo es oro.
El tiempo es tirano en televisión y yo lo único que tengo que hacer es agradecerle por su presencia. Muchas gracias a ustedes y al público de Unitel. Muchas gracias nuevamente. Amigos, hasta aquí el programa. Nos vamos sin revisar titulares. Gracias a nombre de Kevin Guaringa, productor del programa. Ya nos sacó la tarjeta amarilla, no quiero la roja. Mi nombre es Elías Valdeón. Hasta mañana, buenos días.